Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta cuarta mesa de las primeras jornadas de estudios de Eurasia, organizadas por el Departamento de Estudios Eurasiáticos, Instituto de Relaciones Internacionales. En esta mesa, intitulada Procesos Nacionales y Sociales en escenarios de conflictos en Eurasia, conflictos regionales y sus impactos a nivel sistémico. Tenemos 5 presentaciones, aclaro que los expositores son aproximadamente 15 minutos por presentación para dejar algún momento para intercambios después. Voy a tratar de ser tajante con eso. Sin mayores preámbulos, le cedo la palabra a nuestro primer expositor, Ander Champere Ramos Vallejos. Ander, el piso es tuyo. Genial, muchísimas gracias. Voy a ver ante todo la hora, 1:40 para poder calcular bien esos 15 minutos. Bueno, buenas tardes con cada uno de los presentes. Profundo es el placer. Particularmente, realmente me causa bastante felicidad poder tener un espacio, que las jornadas de estudios eurasiáticos nos permitan un espacio en el cual compartir estudios de una región tan mágica, una región con tantas particularidades, diversidad cultural, etnográfica, lingüística, la cual justamente por esa mezcolanza, interacción de culturas y pueblos es que hay muchas oportunidades, situaciones muy complejas, conflictos bastante profundos que entrañan desde lo más profundo de los orígenes de estos pueblos que son milenarios, que son tradicionales y de tanto antaño. Motivo en particular por el cual es que la presentación que hoy estoy tratando es respecto a algo que no deja mi cabeza desde particularmente el 1 de enero del 2024. ¿Por qué? Porque pues en este día en particular fue que se extinguió un país, un estado, un proyecto estatal de las diferentes tipologías que pueden existir en el mundo internacional, pero lo que alguna vez fue la célebre República del Arzaj, también conocida como República del Nagorno-Karabaj, llegó a su fin este día. Para Año Nuevo no pudieron celebrar las personas que fundaron este estado, que quisieron continuar este proyecto, y sobre todo las personas que vivían ahí tras el éxodo armenio a la Armenia como tal, que pues una vez que Azerbaiyán terminó de recuperar el territorio, vimos cómo este país desapareció. Y es que resulta aún complejo entender si es que es posible, por este hecho, pensar en la paz a futuro. Por eso es que considero que el Alto Karabaj, esta región en particular, es una forma de entender la verdadera complejidad y la verdadera profundidad que trae este conflicto interestatal entre estos dos pueblos azeríes y armenios. Ya también para terminar de presentarme, soy Ander Ramos, soy peruano, soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y nada, quiero exponerles cómo es que creo que entendiéndolo desde una perspectiva constructivista y de construcción de nación podemos entender las entrañas de este conflicto. Ante todo, ¿por qué el Cáucaso en particular? Porque como estaba mencionando en el pasado hace un rato para la presentación, es una región gigante. A pesar de que es pequeña frente a otras regiones del planeta, la diversidad que esconde es realmente fascinante por cómo la cordillera del Cáucaso llega a tratar tantos pueblos. Y es en esta misma capacidad de albergar tantos pueblos que vemos particularidades geopolíticas. Porque si bien actualmente son solo 5 estados los cuales ejercen soberanía aquí, que son Georgia, Armenia y Azerbaiyán, además de Rusia y Turquía, aún así, como podemos ver en el mapa, viendo por ejemplo las divisiones administrativas del Cáucaso Norte, que están en el control ruso, vemos a un montón de etnias, las cuales incluso comparten pueblos, es decir, los carachacos y los cherquesos tienen que compartir una unidad territorial, como se puede ver en el norte, también los cabardos y los balcaros, los de Osetia del Norte, que son justamente el motivo por el que Osetia del Sur tiene conflicto actualmente con Georgia para poder buscar su independencia. Hay toda una trama y toda una complejidad de lazos, los cuales impiden que haya como tal absoluta paz, porque no solo el conflicto de Armenia y Azerbaiyán, sino muchos otros, pero en particular, por supuesto, nos estamos enfocando en el Alto Karabaj. Pero ¿por qué esta región en particular? Como lo había mencionado, desafortunadamente, este proyecto estatal llegó a su fin el 1 de enero del 2024 a través de un decreto del propio presidente, el cual había llegado al acuerdo con Azerbaiyán de disolver todas las instituciones y finalmente dejar la integración de esta región al país, lo cual es legal en el sentido de que hay bastantes resoluciones de Naciones Unidas las cuales tratan este tema y reconocen ampliamente que esta región le pertenece a Azerbaiyán en cuanto a soberanía, en cuanto a integridad territorial. No obstante, una vez más, es un tema mucho más complejo, es decir, a pesar de que se disolvió este Estado por una resolución, la constitución del país como tal hace imposible que como tal puedas desaparecer a un país con un solo decreto. Entonces es también la cuestión de la soberanía que ostentaba este Estado, la cual, una vez más, por ser un Estado de limitado reconocimiento, es que no se puede hablar también de un propio núcleo jurídico detrás. No obstante, sí lo podemos ver de una forma política.
cómo es que esto constituyó una narrativa. ¿Y a qué me refiero con una narrativa en estos casos? Y es que es evidente que el Alto Karabaj ha constituido un elemento central dentro de este conflicto por el mismo hecho de que a través de este puedes construir una cultura, puedes construir una narrativa y una historia común para los pueblos, y eso se llama construcción de nación, porque puedes construir una nación a través de este tipo de estrategias, y para eso, nuevamente, como mencioné al inicio, desde una perspectiva constructivista, se puede ver desde bastantes autores cómo es que puedes realmente crear un pueblo o unirlo o darle un motivo común, un objetivo común para proyectarte a Estado. Es decir, por ejemplo, empiezo con Anderson porque considero bastante importante ver desde la perspectiva que en su obra de de comunidades imaginarias, que por ejemplo nosotros, por ejemplo yo soy peruano, en el Perú somos 33 millones de personas, pero en nuestra idea, en nuestro nacionalismo, puedo yo sentirme identificado con alguien de Pucallpa, con alguien de Iquitos, con alguien de Tacna, a pesar de que probablemente nunca voy a coincidir con ellos en la vida, porque tenemos una historia común, tenemos objetivos comunes, nos crían con los mismos principios, con el mismo patriotismo, con la misma bandera. Entonces, hay regiones las cuales pueden unirse siempre y cuando se crea un mismo marco teórico, por decirlo metodológicamente, mientras les des los mismos símbolos, la misma historia, la misma bandera, la misma característica de identificación, puedes construir algo, entonces se construyen estados. Y ahí puedes agregar bastantes teorías, por ejemplo, Freud nos menciona que es un autor checo, nos habla de procesos para poder construir estados, porque puede primero haber un movimiento intelectual, que de hecho es bastante común en la historia, que identifican estos elementos particularmente y los empiezan a codificar en academia o en escritos o en manifiestos, como hemos visto en la historia. Y ya cuando existe este material puede aparecer un grupo de la población que lo adopte y lo lleva a la realidad, lo manifieste, lo fomente y cree un elemento común, una historia común que es bastante común. Es decir, o saliendo un poco del Cáucaso, me gusta bastante hablar de, por ejemplo, el ejemplo de Albania, que básicamente su bandera es el escudo familiar de Skanderberg, que es el héroe nacional del país. Es como que él los unió, él les dio un motivo común de ser, él les dio una sociedad y así construyes un país. Creas a la Albania contemporánea, que ya si son pues descendientes de los ilirios, no, es otra historia, pero construyes un país. Entonces, el Cáucaso, que es particularmente una región que ha estado bajo control soviético, y en general las naciones ex-soviéticas han tenido que integrar a la modernidad, ni siquiera como estados independientes, como en la Cortina de Hierro, que pues tienes a Checoslovaquia, tienes a Hungría, tienes a Rumania, que son países que ya estaban establecidos en Europa. Particularmente Armenia, Azerbaiyán y Georgia tenían un reto por delante que era presentarse ante la comunidad internacional, es decir, tenías la oportunidad de darles un relato. Y cuando tienes un conflicto de la magnitud del Nagorno-Karabaj, para Armenia y Azerbaiyán es muy importante tener bien en claro qué historia, qué narrativa quieres proyectar al mundo. Había puesto el ejemplo de Chechenia porque creo que es uno de los que menos se habla, pese a que fue de gran magnitud, fueron un estado de facto independiente en el Cáucaso Norte, en la parte rusa, pero desafortunadamente fueron anexados por 2002, por 2001, perdón. Entonces, nada, es como que son solo tres estados independientes, pero hay mucho más detrás respecto a qué puedes proyectar. Para que no se me vaya el tiempo, avanzando mucho más rápido, orígenes del conflicto, porque Armenia y Azerbaiyán tienen problemas étnicos desde hace mucho antaño. No obstante, los primeros en la modernidad se puede identificar de 1905, durante la Revolución Rusa. Porque es complejo responder cómo exactamente pasó esto, cómo es que se dieron estos problemas, porque hay autores, por eso pongo acá Sadeh, que escribe del 51 crónicas respecto a este periodo, que deja muy en claro que no se puede hablar de un odio o repudio profundo inherente de estos grupos étnicos, es decir, estas masacres que fueron de ambas partes, las cuales son de las que empezaron los conflictos hoy en día, no se pueden atribuir un motivo étnico, sino que en algunas ciudades como Bakú, en Ganyá, empezó primero en los armenios, luego en Najicheván o en Tobus empezaron los azeríes. Hubieron diferentes motivos políticos y en general sociales que se presentaban en la época por la misma disolución y la caída, eventual caída del Imperio Ruso. Pero estos son los primeros eventos que llevaron a cabo este conflicto entre ambos. Pero algo muy importante es que, como pueden ver acá, en esos tiempos, los azeríes no se autodenominaban azeríes, sino de que eran conocidos como tártaros caucásicos. Tártaro es un término que se usaba genéricamente para referirse a los turcos de una región. Entonces, Azerbaiyán es un ejemplo moderno de cómo construir un país por las circunstancias políticas,
porque cuando se independiza la Federación Transcaucásica del Imperio Ruso tras la caída de todo el país y bla, 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 Azerbaiyán, mejor dicho, los tártaros caucásicos necesitaban tener un nombre, una identidad, algo con lo que identificarse. No pueden ser solo los musulmanes del área, los cuales son conocidos como tártaros porque hablan una lengua túrquica. Entonces, ellos toman un nombre. Al sur, perdón, al norte de Irán, como tienen un pueblo que habla la misma lengua, tienen las mismas costumbres y se parecen en general bastante y quieren también que sean parte de su proyecto, pues hay que ponernos el nombre de esas personas que queremos que sean parte del proyecto. Azerbaiyán es el nombre que en realidad se conoce al norte de Irán, porque es la región donde otros azeríes también habitan, pero como tal la tierra que es hoy Azerbaiyán, en antaño se conocía como Arran, pero se tomó esta decisión de darle un nombre, de darle este nombre y en sí, como tal, Azerbaiyán fue el primer estado democrático del mundo musulmán. Entonces, toda una innovación, una creación explícita de estado, la cual caló sobre el azerbaiyaní que necesitaba una identidad. Porque como pueden ver también en el mapa, Azerbaiyán tenía una presencia, los azeríes tenían una presencia muy fuerte en el Cáucaso, de la misma forma que los armenios, que desde ese mapa se puede ver bastante por qué se dieron tantas complejidades a la hora de su integración, puesto que no tenían un territorio definido como tal. Los procesos distintos, los persas, los túrquicos, los rusos que habían tomado la zona en diferentes oportunidades, llegaron a mover bastante los pueblos. Entonces, cuando tenían que independizarse, era muy complejo, sobre todo cuando invadió la Unión Soviética, porque cuando ellos invaden y ponen al Caiburo, que es la entidad administrativa del Cáucaso, ellos solo se basan en las anexiones que tienen en el momento, es decir, el Nagorno-Karabaj le pertenece a Azerbaiyán básicamente porque cuando ellos invadieron Azerbaiyán, anexaron por ahí esa zona. Entonces, sencillamente, como Armenia fue independiente un tiempo más, se le dio la administración de una región de 94% armenios a Azerbaiyán, por sencillamente cuestiones prácticas. Entonces, eso naturalmente llevó a que las regiones tuvieran que ser reorganizadas con óblasts autónomos. Y esto no era algo de lo que te podías quejar, porque como sabemos, la Unión Soviética era un régimen, pues, no podías hablar, no era represivo, no se tenía libre represión, no se tenía libre expresión, y en particular, respecto a la cuestión étnica, tenían la política del Druze Narodov, el cual, pues, amistad de los pueblos, para la ideología que estaba ostentando la Unión Soviética, ellos no querían ver a las nacionalidades como un elemento de orgullo, porque para ellos era un elemento de división, era algo por lo cual tú te alejabas de otros pueblos, los cuales tienen tus mismos fines, porque al fin y al cabo las clases se repiten a través de las civilizaciones y no por alguna lengua o por algún motivo en particular. Entonces, no era algo de lo que podías sentirte orgulloso. Sin embargo, también ese mismo argumento se usó para poder hacer deportaciones internas, llevar a ucranianos, a bielorrusos, a georgianos, a Siberia y muchas más complejidades. Pero no se podía hablar. Entonces, ¿qué alternativas tenías tú para poder hacer este tipo de cuestiones, para poder tratar este tema? Realmente no había mucho. Es decir, por eso es que uso, por ejemplo, el fútbol como ejemplo. Es decir, cuando uno ve la Liga de la Unión Soviética, nosotros hoy en día podemos ver imposible, es imposible ver un partido entre Armenia y Azerbaiyán. No obstante, los equipos más grandes de ambos países, que es el Neftchi Baku y el Ararat de Ereván, se apretaban bastante y eran un clásico porque dentro de este clásico se estaban aguantando, era la única forma de expresar que había un conflicto entre ambos, los cuales necesitaban en algún momento arreglar y no podían arreglarlo hasta que explotase, como efectivamente pasó cuando llegó la independencia de estos estados. Porque cuando se independiza Azerbaiyán con este territorio, Armenia aún siente esta impotencia de no tener una palabra sobre un territorio en el que la mayor parte de la población es armenia. Entonces ellos, Nagorno-Karabaj, para poder independizarse, pues usa un vacío legal, porque cuando se establece esta norma de que la norma de secesión con la que se buscó a través de la perestroika arreglar el problema soviético, ellos te plantean que pues tú puedes como oblast autónomo decidir quedarte con la Unión Soviética si es que no estás de acuerdo con la independencia de tu país. Básicamente decía eso, la ley. Entonces como que el Nagorno-Karabaj interpretó como que, entonces yo puedo decidir no irme con mi estado, entonces puedo irme pero sin mi estado. Entonces ellos usaron ese argumento a pesar de que no hay mecanismos establecidos para poder ser un estado independiente. Y al fin y al cabo, esto fue complejo por el hecho de que, pues, hacer Armenia para poder dejar las cosas en esa ambigüedad, la cual permitía que existiera el Nagorno-Karabaj, decidieron no apoyarlos políticamente de forma expresa y pública. Así que en las resoluciones, por ejemplo, la 822, que es la primera sobre el tema, no se condena a Armenia por las hostilidades. Entonces eso permite que el Nagorno-Karabaj pueda existir fácticamente. Y como existe fácticamente, es para cortarme el tiempo, ¿verdad? Ander, 3 minutos. A 3 minutos, perfecto, ya. Entonces, como existe fácticamente, puedes crear este proyecto estatal. Entonces ellos, pues, como no tenían reconocimiento internacional, voy a saltarme esto para ir a la parte más curiosa,
es que tienes que acudir a la diplomacia cultural inherentemente, porque pues si es que tú no tienes reconocimiento diplomático, no tienes legitimidad, puedes acudir a la narrativa. Tú eres un símbolo de resistencia para tu pueblo, al fin y al cabo. Tú eres el motivo por el cual tu nación, tu gente, tu estado tiene un motivo de ser. Armenia aspira a la integración del Nagorno-Karabaj y retornar a su gente. Entonces, esto al fin y al cabo es un elemento de unión tanto para el Artsaj como para Armenia. Entonces, esto se veía bastante en bastantes eventos culturales. Armenia y Azerbaiyán en realidad, y por eso hago esta pequeña aclaración respecto a las relaciones con Azerbaiyán, se habían peleado bastantes veces en la comunidad internacional inherentemente, porque es un territorio del cual habían habido desplazamientos por ambos. Incluso Azerbaiyán dice bastante que se produjo el genocidio de Joyali durante las hostilidades, en el que murieron unos 800 azeríes por un sikh sobre la ciudad. Entonces, siempre que ellos se coincidían en eventos culturales, parto aquí de la premisa de que el Festival de la Canción de Eurovisión es uno de los eventos con mayor poder de diplomacia cultural que puede ofrecerte el planeta, siempre se peleaban, siempre mostraban los símbolos. Ese, por ejemplo, ese monumento, que es We Are Our Mountains, somos nuestras montañas, es lo más característico del Nagorno-Karabaj. Esto permite a Armenia reafirmarse en la comunidad internacional bajo una narrativa. Si es que no puedes demostrarlo jurídicamente, porque jurídicamente es claro que el territorio pertenece a Azerbaiyán, lo puedes hacer políticamente demostrando que eres un pueblo que sencillamente está luchando por su integración. No obstante, eso no podía durar por siempre. Desafortunadamente, como lo había mencionado, Azerbaiyán procedió con las labores correspondientes y pues durante la pandemia, básicamente, cuando el Estado estaba ocupado en otras cosas, tomaron nuevamente el territorio y luego con Rusia ocupado en Ucrania, que es el motivo por el cual Armenia podía resaltar, Azerbaiyán terminó de reintegrar el territorio a su país. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el Karabaj ahora? Básicamente Azerbaiyán está reintegrando a su población, porque al fin y al cabo, y como mencioné al principio, las hostilidades fueron de ambas partes. Entonces, Azerbaiyán está invirtiendo harto dinero, se ve el 13% de su PIB anual comprometido, y es de esta forma que están reconstruyendo la región y brindando a las personas nuevamente de vuelta, lo cual por supuesto es en el contraste de que se fueron 100.000 armenios en un éxodo que regresaron a casa. Pero ahora Azerbaiyán está tomando este relato y lo está invirtiendo. Porque ahora, de la misma forma que, por ejemplo, Armenia trata cuestiones como la Armenia Wilsoniana, que es la Armenia Wilsoniana, la del Tratado de Sevres, que se le había prometido de que iban a tener más tierras de sus antepasados, Azerbaiyán, los presidentes de Azerbaiyán, muchas veces públicamente han dicho cosas como que Armenia es un territorio ancestralmente azerbaiyaní, entonces no tenemos por qué solo parar en el Nagorno-Karabaj, sino que hay más allá. Están volteando la torta, porque actualmente dicen cosas, conceptos irredentistas como Armenia como Azerbaiyán occidental, el Sangre suroccidental como un territorio que eventualmente van a recuperar para poder hacer presión para, por ejemplo, unir Najicheván y Azerbaiyán, que como pueden ver en el mapa de arriba, son dos partes del país que están divididas y a través de este relato quieren volver a unirlas. Y es en aquella línea es que uno se pregunta, ¿es realmente posible la paz actualmente con ese conflicto haciendo tanta presión sobre ellos? Y es que sí, parece que sí, porque a pesar de que hay protestas muy fuertes en Armenia naturalmente frente a este conflicto, han habido negociaciones. Las negociaciones han continuado y el proceso de pacificación entre ambos países se ha podido lograr, porque actualmente hay un tratado en el sentido de borrador, el cual eventualmente va a ser firmado entre ambos estados, porque ya se han logrado resolver las diferencias. No obstante, obviamente para la Anda población de redondeando, Azerbaiyán Ander, todo por favor, que increíble. ya estamos en tiempo. Cerrado. Muchas gracias. Muy amable por tu presentación. A continuación vamos a dar la palabra a Matías Chovet. Su presentación es La guerra en Ucrania y sus implicancias para la política exterior ruso, un análisis de los acontecimientos más recientes. Matías es integrante del Departamento de Estudios de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales. Matías, el piso es tuyo. Hola, ¿qué tal? ¿Escuchan? Ah, Sí, se te oh, escucha, Matías. perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Díganme si ahí se está viendo. Sí. Bien, Sí, sí, se ve. bien, ahí está. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias al de Relaciones Internacionales por el espacio. Bueno,
Gracias también a la comisión organizadora que está participando en la coordinación y en el trabajo de estas primeras jornadas de estudios euroasiáticos. Bien, voy a comenzar con mi presentación. Hubo un pequeño cambio en relación al título que presentó Ezequiel, un cambio de último momento, que es, bueno, que tiene que ver con que el enfoque de lo que voy a tratar tiene que ver con cómo se presenta, cómo pretendo abordar el conflicto de Ucrania, que es a través, como dice bien el título, una perspectiva estructuralista. Bueno, siempre en toda presentación que hago aclaro al oyente que mis presentaciones son muy teóricas y aburridas. Esta no va a ser la excepción. Así que vamos a comenzar con esto. Principalmente el interés de esta presentación y este trabajo tiene que ver un poco con la idea de que los conflictos y todo proceso histórico, mejor dicho, debe analizarse desde una mirada que comprenda los elementos estructurales a fin de poder comprender cuáles son las causas profundas que hacen a los procesos y así poder tener una mirada más holística, si se quiere, ¿no? En este sentido, un elemento clave en la historia, en la sociología y en la relación internacional y la ciencia política es el concepto de los diferentes conceptos de estructura, perdón. Particularmente en este trabajo lo que hago es abordarlo a partir de dos conceptos de estructura. Uno es la estructura desde una mirada histórico-demográfico-espacial, o mejor dicho, desde una mirada más espacial, geográfica, que tiene que ver un poco con la mirada brodeliana y un poco también con el análisis de la geopolítica. Y la otra es el concepto de estructura desde una perspectiva neorrealista, la definición que hace particularmente Kenneth Walsh en sus obras. Bien, vamos a comenzar con la primera, que tiene que ver con el concepto de estructura. Vamos a ir haciendo un poco las definiciones de estructura, las dos definiciones, para luego ver cómo esto se aplica en el caso del conflicto de Ucrania. Bien, vamos con la primera, que es la estructura desde una mirada, de una perspectiva histórica o de una perspectiva histórico-espacial, que tiene que ver un poco en primer lugar con lo que define Fernand Braudel, historiador francés, quien a mediados del siglo XX presenta el concepto de estructura como aquella relación suficientemente profunda y continua entre los elementos espaciales geográficos y los movimientos o los procesos históricos, movimientos demográficos, macroeconómicos, elementos culturales, mentalidades, etc. Lo que dice un poco Brodel es que bueno, la territorialidad y las dinámicas espaciales se reproducen a lo largo del tiempo y son lo suficientemente estables para hablar de larga duración, ¿sí? Es decir, larga duración en el tiempo y que moldean de manera profunda las sociedades. Aquí, bueno, hay una intersección de esta teoría con una teoría más reciente, que es la teoría de los complejos de seguridad regionales de Gusen y Bieber, que de los años 2000, 2001, en los cuales se habla un poco de los elementos de las mentalidades y su relación con la geografía y la geopolítica en la escala regional. Esta vinculación nos lleva un poco a la relación que hay entre la estructura desde una perspectiva geográfico-espacial con la geopolítica, porque en definitiva la geopolítica, ¿qué es? Es la ciencia o es el campo de estudio que lo que hace es estudiar el vínculo entre la geografía y los procesos políticos. Entonces, en este sentido, la geopolítica lo que hace es valerse un poco de elementos estructurales en el sentido brodeliano para dar un análisis que combina la geografía y la política. Y también cómo se relacionan entre ellas. Bueno, acá tenemos en este sentido y aplicado un poco más a lo que refiere a Eurasia específicamente, uno de los primeros que desarrolla un análisis geopolítico sobre Eurasia es John Halford Mackinder, quien en 1904 en su ensayo plantea la importancia que tiene Eurasia desde una perspectiva geopolítica e histórica. Bueno, es muy largo esto, pero lo pueden leer después. Básicamente lo que menciona Mackinder en su trabajo es que Eurasia, él plantea que históricamente hubo una confrontación o hay una tensión entre Europa por un lado y los pueblos euroasiáticos por otro,
y que Europa hasta el siglo XV se encontró, por así decirlo, sitiada por los pueblos provenientes de Eurasia. Esto cambió en el siglo XV a partir de la expansión ultramarina europea, pero en el siglo XIX, a raíz de, sí, desde el principio y mediados del siglo XIX en adelante, a raíz de la expansión y el desarrollo de los ferrocarriles, es decir, por el cambio tecnológico, Eurasia vuelve a tener, o el corazón de Eurasia vuelve a tener un rol protagónico en la geopolítica. Y lo que decía Mackinder era básicamente, es una lectura política de la época, piensen, repito, escribí en 1904 él decía que básicamente Rusia se podía convertir de alguna forma en un adversario geopolítico de Inglaterra. El imperio marítimo británico versus el imperio territorial continental ruso. Bueno, ahí un poco ahí se ve en la imagen esta cuestión. Él acuña dos conceptos, que es el de Herland y el de el anillo exterior, la cadena de islas exteriores. Pero el principal concepto es este de Herland o pivote. Básicamente el Herland, ahí se lo ve clarito coloreado, es lo que es básicamente es el corazón de Eurasia, el Herland. Y lo que decía Mackinder es que el que controle el Herland, el que controle esa región que está coloreada ahí, va a tener la capacidad de poder disponer de un montón de recursos que va a poder proyectar de manera, a través del mar, ¿sí? Y básicamente el que controle el Herland, de forma ultra simplificada lo estoy diciendo, tiene capacidad de proyectar su poder a escala planetaria. Él le hablaba del estado pivote. El estado pivote, para la mirada de Mackinder en 1904, era Rusia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el Estado que territorialmente estaba ubicado en esta región y tenía capacidad de poner a disposición y de proyectar estos recursos terrestres a nivel naval. Luego viene, a mediados del siglo XX, y ya en el contexto de la Guerra Fría, viene la teoría de una evolución de la teoría de Mackinder, que es la de Speakman, que bueno, que él habla de, él introduce o le da mayor prioridad a otro concepto, y se lo ve, que es el de Rimland, que es todo lo que está en amarillo ahí, que era básicamente la zona que bordeaba el Herland, y él decía que, a diferencia de Mackinder, que él planteaba que el Estado que controlara el Herland era el que tenía la capacidad de proyectarse a nivel planetario, Speakman plantea que la prioridad de cualquier potencia debería ser controlar el Rimland, que si se fijan es básicamente intersecta con todas las desembocaduras a océanos y mares, ¿sí? Desde Eurasia estoy hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque decía que es aquellas potencias que controlaban esto, aquellas que podían bloquear la proyección naval de las potencias euroasiáticas y controlar, en términos geopolíticos, la proyección de poder a nivel planetario. Si se fijan, Rimland también, asociada a la teoría del Rimland y lo que plantea Speakman, está la idea de la contención, esta idea de que las potencias atlánticas, las potencias navales deberían controlar el Rimland para evitar que las potencias euroasiáticas que se encuentran en el Herland tengan esa proyección naval. Esta idea de la contención es la que aplicó Estados Unidos y los países aliados a Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX y hoy en día, en el siglo XXI, tiene que ver con esta idea de contención de las potencias euroasiáticas, evitar que tenga proyección naval y evitar que tengan este acceso a lo que se llama el Rimland. No es casualidad, un poco spoileando esto, no es casualidad el conflicto de Ucrania y las tensiones en Taiwán. Bueno, por otro lado acá vamos a la segunda explicación, al segundo concepto de estructura, y esta tiene que ver con la estructura desde una perspectiva neorrealista, como bien mencionaba, tiene que ver con lo que desarrolla Kenneth Waltz, quien hablaba de, bueno, un poco, haciendo un poco de introducción a esto, el neorrealismo un poco que sale en la década del 70 a discutirle al realismo, en realidad un poco a complejizar la teoría realista clásica, cuyo único centro y foco de interés analítico eran los estados. Bueno, el realismo estructural o el neorrealismo lo que hace es, además de hablar de los estados, habla del concepto de estructura. ¿Y qué es la estructura para el neorrealismo, para Kenneth Waltz particularmente? Bueno, para Kenneth Waltz, la estructura, para el enfoque neorrealista o realista sistémico, es básicamente una fuerza que constriñe los márgenes de acción de los estados / actores del sistema. Para Kenneth Waltz, el sistema está compuesto de dos elementos, la estructura y las unidades. Las unidades son los estados. La estructura es esto, como mencionaba, esta fuerza que los constriñe y que los regula para que tomen determinadas acciones y no otras. En este sentido,
básicamente, ¿cómo se forma la estructura según Waltz? Bueno, sí, perfecto. Para Waltz, la estructura se forma a partir de la interacción de los estados. Los diferentes estados van interactuando entre sí y van formando determinados comportamientos, normas y regulaciones que luego estas normas, comportamientos, parámetros que establecen, básicamente los regulan a sí mismos, pero que escapan a su control. Se forma una estructura que la forman las propias unidades del sistema, pero que escapa al control de cada una de ellas. ¿Se entiende? Bueno, un poco esto lo voy a pasar rápido. Los círculos son como unidades, son los estados. Las interacciones, no sé si se ve, está medio en gris, no pega mucho de color, pero las interacciones entre los estados van formando, las flechitas son las interacciones, van formando de a poquito, se van complejizando, van generándose dinámicas particulares y parámetros que van a terminar básicamente estableciendo una constricción general que se llama estructura, básicamente. Esto de forma hiper simplificada en la teoría de Walls. ¿Y por qué es importante esto? Porque, bueno, porque el sistema internacional, cuando uno habla de sistema internacional, uno tiene que entender que en realidad no es simplemente un término vacuo o que tiene poca relevancia, sino que hace al concepto de estructura y tiene que ver con esta idea de estructura. ¿Por qué? Porque para el neorrealismo la estructura se forma o tiene determinadas características que hacen a su fluctuación o a su alteración. Por ejemplo, particularmente la estructura, menciona Waltz, es jerárquica y está conformada por unidades que no tienen diferenciación funcional. ¿Qué quiere decir que no tiene diferenciación funcional? Bueno, que básicamente los estados tienen todos los mismos roles, es decir, el estado argentino tiene las mismas competencias y demás en su territorio que las mismas competencias que tiene el estado chino o el estado estadounidense o el estado ruso en sus territorios respectivos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, dice Waltz? Bueno, la diferencia está en que, si bien las unidades no se diferencian funcionalmente, sí hay diferencia en la capacidad que tienen para llevar a cabo sus tareas. No es lo mismo las capacidades que tiene el Estado argentino que las capacidades que tiene el Estado chino, por ejemplo. En ese sentido, en lo que dice Waltz es que son las unidades de mayor jerarquía, las que tienen mayor capacidades, las que terminan moldeando la estructura del sistema. ¿Se entiende esto? Si no, bueno, no me pueden responder ahora, pero digo... cualquier cosa, si no, después puedo responderlo. Pero básicamente lo que plantea Waltz es que son las principales unidades del sistema las que moldean la estructura. Y básicamente por eso a veces se habla de estructura bipolar, de estructura unipolar o de estructura multipolar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la cantidad de polos que son la cantidad de polos o de grandes potencias que tiene adentro del sistema. ¿Se entiende? Y son estas las que moldean la estructura. Bueno, toda esta cuestión teórica, ¿a qué viene? Viene a que, si vamos al caso ucraniano, podemos analizar que todas estas teorías que desarrollamos, que tienen que ver con la perspectiva histórica brodeliana, con la geopolítica, con el realismo estructural, intersectan acá en el conflicto ucraniano. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, tenemos una trayectoria histórica que tiene que ver con la larga duración, con la conformación de la civilización ruso-eslava y los primeros siglos de formación del Estado ruso, así como la posición geopolítica, geográfico/geopolítica de Ucrania. Siempre Ucrania intersectada por diferentes imperios a lo largo de su historia, el ruso, el polaco, lituano y el otomano, ¿sí? Y por otro lado, la tradición cultural común y, entre Rusia y Ucrania, perdón, y además una cuestión muy importante que por estos procesos históricos se derivó en que Ucrania tuviera, por un lado, una población mucho más cercana y un territorio mucho más una población del este y del sur ucraniano mucho más cercana, con vínculos económicos, sociales, culturales a Rusia, y una población mucho más cercana al noroccidental, como se ve ahí, esto es un mapa electoral, mucho más cercana a Occidente y a la idea de una europeización de Ucrania, ¿no? Pero esta bifurcación, esta bipartición de Ucrania no es casualidad, sino que tiene que ver con procesos de larga duración que datan desde el siglo IX en adelante, que tienen que ver básicamente con cómo se conformó el Estado ruso y los diferentes procesos que atravesaron el territorio ucraniano. Por otro lado, tenemos un elemento que también se vincula con la dimensión geopolítica y geográfica que tiene que ver con cómo Rusia, cuál es la relación, mejor dicho, de Rusia con Occidente. Rusia, de alguna forma, siempre tuvo, o en la historia de los últimos 600 años de Rusia, siempre las invasiones vinieron de Occidente.
de Europa, sea la invasión de la Confederación Polaco-Lituana, la invasión napoleónica o la Segunda Guerra Mundial, la invasión de la Alemania nazi. Siempre Rusia, en los últimos años, percibió a Occidente de una mirada conflictiva a partir de, en buena medida, del conflicto. También con elementos de cooperación, pero principalmente de conflicto. Esto derivó en que Rusia percibiera la necesidad de establecer un colchón territorial que le permitiera su seguridad y su seguridad en términos estatales, en términos de supervivencia estatal, en relación a Occidente. Es esto lo que Rusia llamó, o lo que llama hoy en día la política exterior rusa, como el extranjero cercano, que son zonas donde Rusia prioriza el mantenimiento de su influencia para garantizar su seguridad nacional. En este sentido, bueno, ahí está definido el concepto de extranjero cercano, y este concepto resulta un pivote claro para Moscú porque se encuentra vinculado a la capacidad para proyectar su poder en los países que antes conformaron la Unión Soviética y que hoy en día, insisto con esto, representan una cuestión de seguridad nacional, no es una cuestión menor para Moscú. ¿Pero qué tiene que ver con esto? ¿Por qué esta conformación de este colchón? Bueno, tiene que ver un poco con la trayectoria histórica de siglos, ¿no? Volvemos a esta cuestión de la larga duración de Brodel. Bueno, ahora vamos a un poco a la cuestión también de la geopolítica, también analizar una mirada geopolítica. Acá tenemos por qué es importante el conflicto ucraniano. Esto lo define muy bien Gabriel Merino en un trabajo del año 2022, donde él explica por qué Rusia necesita tener un mayor control sobre esta cuestión del colchón territorial, y el conflicto ucraniano se expresa como esta disputa geopolítica entre Europa, que quiere retroceder la frontera lo más posible cercana a Moscú, y Moscú o Rusia, que lo que busca hacer es establecer una frontera lo más alejada de Moscú, más cercana, pasando los Cárpatos y cercana a la Europa Central para tener una mayor seguridad en términos territoriales. Por otro lado, en términos geopolíticos, el conflicto ucraniano se expresa también como esta idea, volviendo acá a Speakman, como esta idea que tiene Occidente, en lo que se llama Occidente colectivo, Estados Unidos y sus aliados, de establecer mecanismos de contención y de bloqueo de las potencias euroasiáticas. Ahí se ve en la segunda imagen cómo a partir de la OTAN en Europa y bueno, del TPP, sí, no me sale esto, me pasé. Sí, a partir del control de las alianzas militares, el control de Rusia y de China. Ahí, bueno, se me está acabando el tiempo. Por último, también el conflicto ucraniano, en términos ya de perspectiva de estructura sistémica, acá yendo a la teoría, al concepto de estructura desde una mirada sistémica, el conflicto ucraniano lo que expresa de forma clara es un conflicto que básicamente es una transición, o se expresa en función de una transición sistémica del viejo orden unipolar a uno de carácter bimultipolar. ¿Por qué bimultipolar? Porque, bueno, tenemos por un lado la configuración de dos grandes polos, de dos grandes polos, de grandes superpotencias, y por otro lado la emergencia de potencias medias o potencias intermedias, como el caso de Rusia, que están reemergiendo y que buscan tener una voz y un voto en los asuntos internacionales y en básicamente sentarse en la mesa de los actores grandes. Esta reemergencia de potencias medias, lo que tienen menor capacidad que las superpotencias, pero que mantienen suficiente poder para imprimirle relevancia a las dinámicas subsistémicas o dinámicas regionales, ¿sí? Es importante porque el sistema internacional, en términos de estructura, se caracteriza por eso: dos grandes polos, pero también polos importantes que están por debajo de estos dos, ¿sí? Y también una cuestión importante que tiene que ver el conflicto ucraniano, que esto no lo abordo acá tanto, pero que es algo que también me interesa abordar a futuro, que tiene que ver con el impacto de los cambios tecnológicos acelerados y cómo estos impactan en las transformaciones de poder global. Bueno, el trabajo que voy a desarrollar tiene que ver un poco con esto, con cómo se combinan los diferentes elementos teóricos. Repito esto, las dos, acá en esta presentación, lo prioritario son los dos conceptos de estructura y cómo son útiles para entender el conflicto ucraniano desde una mirada un poco más compleja, que tiene que ver con la larga duración, la geopolítica y el realismo estructural. Bueno, y un poco todo lo que mencioné anteriormente. Cuestiones a trabajar a futuro es cómo la guerra de Ucrania puede impactar en la política exterior rusa en el corto plazo, y por otro lado, las implicancias del conflicto en la doble transición sistémico-hegemónica. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Matías.
A continuación, quiero dar la palabra al señor Miguel Rudenko con su presentación breve reseña de la exposición sobre las causas histórico-geográficas del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Eh, No se lo escucha a Miguel. Eh, hola, hola, hola. Hola, te oigo. No se lo estaba escuchando. Yo estoy de lejos y te oyendo. Claro, pero yo no estoy escuchando la exposición. No sé si Ahora sí. Virginia, ¿Ahora sí? ahora sí se lo escucha. ¿Ahora se escucha? Sí, sí. Bueno, entonces los tres pueblos hermanos, los rusos, bielorrusos y ucranianos, ¿sí? Tienen el origen, por lo menos con respecto a Ucrania oriental y central, común, y ese origen empieza en el año 862, ¿sí? Con la ciudad de Novgorod, de donde empieza a formarse ya la dinastía de Rurik, que después se formó la Rus de Kiev, ¿sí? Que es de donde empieza como que la formación del futuro Estado, ¿sí? Rus es un nombre escandinavo, y esa dinastía dominó prácticamente hasta 1607. La división de naciones y de lenguas empezó ya desde el siglo, entre el siglo XII y XV. Hasta ese momento se hablaba un idioma común, ¿sí? Que era el ruso antiguo. El nombre Ucrania, que significa al borde de la frontera con los principados de Moscú, y en general la parte occidental de Ucrania, porque tiene su cultura, su historia no del todo parecida, ¿sí? Era parte del Estado lituano-polaco. También unas provincias formaban parte del austrohúngaro y una parte sudoccidental de Rumanía. La parte oriental y central pertenecía al Imperio Ruso, y en el año específicamente 1654, Bogdan Khmelnytsky, que era un líder de los ucranianos, ¿sí? Promulgó como que la unión eterna entre los pueblos de Rusia y Ucrania. En el periodo hasta 1918, la parte oriental y central de Ucrania formaba parte del Imperio Ruso y se llamaba la Pequeña Rusia, ¿sí? Bielorruсь se llamaba la Rusia Blanca, Bielorruсь, que es Biel, y la propia Rusia era la Gran Rusia, ¿sí? Respecto a cómo se formó el Estado ucraniano. El Estado ucraniano se formó prácticamente, si bien en el año 1918 había varios estados ucranianos,
pero el que se formó definitivamente fueron formados por los bolcheviques, fueron formados a base de provincia, o sea, a base de concentraciones de poblaciones ucranianas y a base de provincias donde muy poco vivían ucranianos, sino que más vivían rusos, como es el caso del Donbass, que es actual provincia de Lugansk y Donetsk, donde tiene lugar el conflicto, ¿sí? Al principio la capital de Ucrania era Kharkov y solamente después de 1936 fue Kiev. En el año 1939, después de que fue firmado el Tratado Molotov-Ribbentrop desde el 23 de agosto, al empezar la Segunda Guerra Mundial, Alemania empezó la guerra dominando una parte de Polonia, pero no ocupó Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental, que pasó a formar la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. La parte central oriental ya era parte de la URSS, que se formó el 30 de diciembre de 1922. Para tener en cuenta que Ucrania hasta 1992, ¿sí? Como eran 15 países las que formaban la URSS, tenía grandes lazos económicos, políticos y sociales con las repúblicas soviéticas, ¿sí? El 1 de enero de 1992, cuando se separaron, o sea, cuando se crearon los 14 repúblicas, la Federación de Rusia le dio a Ucrania unos 30 ojivas nucleares, pero después de promulgar Ucrania como un país neutral, esas ojivas fueron destruidas con la ayuda de Federación de Rusia y de Estados Unidos. También me olvidé de agregar un factor muy importante, que en el año 1954, cuando estaba gobernando Nikita Khrushchev, cuando se cumplieron los 300 años de la unión entre Ucrania y Rusia, que yo he citado ya antes, 1654, entonces, en conmemoración de los 300 años, Khrushchev le regaló Crimea a Ucrania, que por supuesto regalar Crimea a cualquier territorio, Khrushchev no tenía derecho, pero como era el primer secretario del Partido Comunista de la URSS, nadie no pudo decir nada. Siguiendo después, como yo he dicho, entonces, el 1 de enero de 1992, Ucrania ya se transformó en un país independiente. Yanukovych, el último presidente antes del golpe de Estado, que tuvo lugar empezando desde el 27 de noviembre del 2013, que ya pudo ser presidente en el 2005, pero como que no la reconocieron la segunda vuelta, le hicieron hacer una tercera vuelta que no existía en la Constitución y por eso perdió. Entonces, Yanukovych representaba a los monopolios que formaban parte justamente de Donbass y que Ucrania quería entrar a la comunidad europea. El problema es que la economía ucraniana estaba muy entrelazada con la economía de la ex República Soviética y de Rusia, y la calidad de los productos, por supuesto, no tenían el mismo nivel que de Europa. Entonces, firmar el 27 de noviembre del 2013 un tratado de comienzo de la asociación para los monopolios ucranianos sería un golpe muy difícil. Entonces le pidieron que posterga un año más
la firma de la asociación. Una parte de los ucranianos no entendieron eso y empezó al principio una revuelta estudiantil que se transformó en un golpe de Estado violento que en la última fase ya estaba el embajador de Francia, Alemania y de Rusia para calmarlos y que habían firmado como que las tropas de Yanukovych se iban a ir y la manifestación iba a terminar y dentro de 8 meses iba a haber unas elecciones, las cuales ya iban a decidir quién iba a gobernar. Pero los manifestantes no respetaron esa cláusula y echaron a Yanukovych y el cual se tuvo que hospedar en Rusia. Desde el 2014 hasta el 2022, durante 8 años había conversaciones entre Ucrania, Rusia, con la embajada de Francia, de Alemania y de Rusia para que le dé la autonomía a ese Donbass, porque hay que tener en cuenta que viven ahí étnicos rusos, que son más o menos 8,5 millones de una población de 43 millones, aunque actualmente disminuyó, por supuesto, a 35 millones, pero en aquel entonces era 43 millones. Entonces, lo único a lo que le pedían es la autonomía y la posibilidad de hablar en su idioma. Pero el gobierno de Ucrania, que hizo un golpe de Estado sangriento, antirruso, no quiso saber nada y entonces empezó a hostigar a la población rusa en la parte oriental de Ucrania, justamente en Donbass, lo cual originó la formación de 2 estados, la República de Donetsk y la República de Lugansk en el año 2022, que se querían independizar de Ucrania, la cual hostigaba constantemente a la población de Ucrania Oriental. Y al independizarse pidieron la ayuda a Rusia porque le iban a invadir Ucrania. Por supuesto, la solución del conflicto tiene que ser pacífica, tiene que terminar ese conflicto bélico entre 2 pueblos hermanos y tiene que instalar la paz definitivamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. A continuación, vamos a darle la palabra a Lucía Laurbe. Su presentación es la primavera de los Balcanes y el Cáucaso, cómo las protestas en Turquía, Serbia y Georgia impactarán en las transformaciones sociales y políticas de la región. Lucía, la palabra es tuya. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias al Instituto de Relaciones Internacionales por el espacio. En primer lugar, la presentación que voy a exponer el día de hoy va a tratar más que nada sobre las transformaciones sociales que se produjeron en 3 países, que son Turquía, Serbia y Georgia. Voy a empezar con la República de Turquía. Y en el caso de Turquía tiene una historia muy rica, como ya mencionaron algunos expositores previamente. Sobre todo voy a comenzar hablando después de la Primera Guerra Mundial, con lo que fue la disolución del Imperio Otomano. Turquía pierde una gran parte de su territorio, al igual que le pasó a otros países que surgieron después de la Primera Guerra Mundial, como es el caso de Austria, por ejemplo, que perdió todos los territorios del Imperio Austrohúngaro. Y entonces, lo que quedó después de esa disolución es un país muchísimo más reducido. En el caso de Turquía, después de la monarquía que imperó durante varios siglos en el Imperio Otomano, llegó al poder Kemal Atatürk, que lo que empieza a hacer es, bueno, proclamar la República de Turquía. Y en la República de Turquía, la primera gran diferencia que va a tener con el Imperio Otomano, que en el Imperio Otomano el sultán era sultán y califa a la vez. Ahora Kemal Atatürk va a ser el presidente de Turquía, pero solamente va a detentar el poder espiritual y no el poder político, perdón, y no el poder espiritual. Y por eso Turquía, después de la Primera Guerra Mundial, empieza a adoptar el alfabeto latino, las clases comienzan a tener
una orientación tal vez mucho más laica que la como era en el Imperio Otomano. Y todo esto se comienza a profundizar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Turquía, con la instauración del Tratado del Atlántico Norte, lo que después se va a conocer como la OTAN, que forma parte de la OTAN, por lo tanto, se alía a lo que se puede considerar como es Occidente, a los aliados de Estados Unidos, junto con Grecia y con otros países, por supuesto, justamente porque Turquía tenía esta cuestión, que eran los estrechos, Bósforo y Dardanelos, que eran muy importantes justamente para Occidente y por eso no querían que Turquía cayese como en la esfera de influencia de la Unión Soviética. Y entonces es a partir de este momento donde Turquía un poco como que también sigue profundizando este proceso que comenzó después de la Primera Guerra Mundial y sigue apostando a ser como este país tal vez más laico y a ojos de otros países de mayoría musulmana. La población en Turquía es de mayoría musulmana suní, a ojos de otros países, por ejemplo los países árabes y las monarquías del Golfo, que tal vez no tienen esta cuestión del laicismo tan instaurado, donde la sharia, la ley islámica, tiene un rol más preponderante. El caso de Turquía se presentaba como una anomalía, sobre todo en Estambul. Si uno ve las mujeres, uno tal vez ve una gran cantidad de mujeres sin el velo, algo que tal vez no se ve en otros países de mayoría musulmana. Y obviamente existe una gran tensión porque existen muchas diferencias entre lo que es Estambul, que no es la ciudad capital, pero sí es la ciudad más importante, más emblemática de Turquía, y el resto del país. La capital es Ankara. Todas estas cuestiones comenzaron a trastocarse un poco con lo que fue la llegada al poder de Recep Tayyip Erdogan con un partido nacionalista en 2014. Sin embargo, él ya a comienzos del siglo XXI, ya en el año 2003, había sido nombrado primer ministro de Turquía, por tanto su presencia en el panorama político turco data de hace varias décadas. Lo que comenzó con Erdogan es que él tenía una visión tal vez mucho más nacionalista, pero también más religiosa, por lo cual, en vez de este laicismo que empezó a caracterizar a Turquía después de la disolución del Imperio Otomano, se empezó como a diluir un poco. Y de hecho, si uno ve, por ejemplo, la esposa de Erdogan, cuando ellos vinieron al G20, que se realizó en Buenos Aires en 2018, ellos utilizaban en todo momento el velo. Esta cuestión de mayor presencia de la religión en las escuelas, en las universidades, en la vida social turca en general, comenzó a profundizarse mucho desde que Erdogan es presidente de Turquía. Y sobre todo en paralelo a esta situación lo que se produjo es un mayor como una deriva autoritaria cada vez más marcada en la República de Turquía, donde bueno, desde que Erdogan eh, logró como disipar este intento de golpe de Estado que sufrió en 2015, como que su forma de gobernar se fue volviendo cada vez más autoritaria y más contraria hacia muchas instituciones. En paralelo a esto, Turquía enfrenta una crisis económica muy profunda, muy grave y es considerado uno de los países con mayor inflación del mundo. Y es en todo este contexto situacional que en marzo de este año comienza a estallar una gran serie de protestas en Turquía después de que Erdogan decidiese arrestar al alcalde de Estambul, que se llama Ekrem İmamoğlu. Y esta persona, Imamoglu, no era solamente el alcalde de Estambul, sino también era uno de los principales opositores a Erdogan. Entonces, si nosotros lo extrapolamos a una situación local, sería como si Milei, por ejemplo, arrestase a Jorge Macri, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o a Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es realmente una situación institucional muy delicada y muy compleja. Lo que se produjo a partir de este arresto fue tal vez como un poco la gota que rebalsa el vaso para la sociedad turca, y eso hizo que muchas personas se lanzaran a las calles, sobre todo estudiantes universitarios. Por eso me parecía como poner el foco en este actor, porque va a ser un actor que se va a repetir en los tres países. Y los estudiantes universitarios comenzaban a reclamar, sobre todo porque se respetaran las leyes y se respetara el Estado de Derecho. De hecho, se hizo muy viral la foto de una estudiante turca que estaba leyendo el contrato social de Jean-Jacques Rousseau, una obra que es muy conocida para nosotros que estudiamos relaciones internacionales, ciencia política, y que es, digamos, una piedra fundamental de la bibliografía de nuestras carreras, y ella lo estaba leyendo en frente de las fuerzas de seguridad que estaban reprimiendo la protesta. Entonces era como una imagen como muy emblemática. Es como el nombre del tanque de Tiananmen, es como una imagen que seguramente va a quedar para recordar esas protestas. Y esta sobre todo se da porque, bueno, es como, no es solamente por lo que sucedió principalmente con el alcalde de Estambul, sino también como para intentar parar un proceso que comenzó, como bien decía antes, desde que Erdogan llegó al poder. Y en paralelo a esto también hay que entender que Turquía, un poco al igual que Rusia, es un país que se define o se debate entre ya sea una orientación más oriental o más occidental. Turquía es un país que, al igual que Rusia, es bicontinental. Esto quiere decir que tiene una parte de su territorio que se puede considerar que está en Europa y otra que está en Asia. Por eso Turquía hace mucho tiempo que se empezó a barajar que en algún momento ingresase a la Unión Europea,
pero ingresar a la Unión Europea significaría que Turquía dejase de lado este rol de potencia regional euroasiática y un poco se circunscriba los mandatos de París y Berlín, que son las principales economías de la Unión Europea, y es un poco también la razón por la que Turquía o Rusia no quisieran ingresar, porque hay como todo un entramado de instituciones y de cuestiones que como que limitarían mucho el poder de Rusia. Asimismo, Rusia con lo que fue la derrota de Bashar al-Assad en la guerra civil siria, HTS, que es el movimiento que digamos de cierta forma derrocó a Bashar al-Assad y que fue sponsoreado, apoyado por la República de Turquía, fue un poco el que se hizo con el poder, entonces eso también hace que Turquía en la región del Medio Oriente quiera tener un rol muchísimo más protagónico. Y en paralelo a esto también se da la cuestión de la minoría nacional kurda. Los kurdos son una nación que no tiene un estado y que digamos, viven en varios países de Medio Oriente, de Eurasia, por ejemplo, Turquía, Irán, Irak y Siria. Y es por eso, bueno, como que esta cuestión también es muy delicada para la sociedad turca, sobre todo porque los turcos muchas veces lucharon, muchas veces incluso con medios violentos, mediante el partido PKK contra el Estado turco. Igualmente ahora este partido renunció a la lucha armada. Y esa sería más que nada la situación en Turquía, porque lo que la sociedad ve y lo que creen más que nada los estudiantes universitarios, más que nada considerando que la universidad es un espacio de debate y es un lugar donde varias ideas se supone que deben convivir, lo que ven es que esta deriva autoritaria puede hacer que Turquía o se convierta en una democracia iliberal como Hungría, por ejemplo, o se termine convirtiendo tal vez en un régimen autoritario. El caso de Serbia, que es el segundo caso que voy a abordar hoy, es un caso tal vez complejo también porque, bueno, Serbia perteneció durante muchos años a lo que fue la República Social y Federativa de Yugoslavia. Yugoslavia, lo que quiere decir son los eslavos del sur, por lo cual estaba compuesto por varios países eslavos, que eran Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro, Vojvodina. Bueno, y también está la cuestión de Kosovo con Serbia, ¿no? Que es un territorio que quiere independizarse y formar un estado propio. Y lo que sucede más que nada con Serbia es, bueno, Serbia es un país de mayoría cristiana ortodoxa, al igual que la Federación Rusa. Eso hizo que siempre tuviese como una alianza muy particular y muy preferencial con Rusia ya desde tiempos después de las guerras napoleónicas, con el Reino de Serbia, con el Imperio Ruso tenían una alianza como muy importante, que eso se vio sobre todo en la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, cuando los bolcheviques instauran la URSS, muchos de los llamados rusos blancos, aquellos rusos que estaban en contra de la revolución bolchevique y que eran perseguidos en la Unión Soviética, muchos decidieron irse al Reino de Serbia, que después se convirtió en Yugoslavia, porque justamente como profesaban su misma religión, el idioma era bastante similar, los dos utilizaban el alfabeto cirílico, era como, bueno, una forma de sentirse más o menos en casa por más que tuviesen que exiliarse. Después, con la llegada de Tito al poder después de la Segunda Guerra Mundial, después de la ocupación alemana de Yugoslavia, que Tito se hace con el poder, Tito, a diferencia de los otros gobernantes de Yugoslavia, porque Yugoslavia antes de la Segunda Guerra era una monarquía, Tito lo que básicamente planteaba era que, bueno, como su familia, digamos, era medio croata y medio eslovena y él no era serbio, él consideraba que el rol preponderante que tenía Serbia, porque un poco Yugoslavia era como que un país que se armó alrededor de Serbia, o sea, Serbia era de todas las naciones la que tenía tal vez más poder, pero cuando Tito llega al poder, justamente en parte porque él no era serbio, quiso terminar un poco con esto. Entonces, hace que Yugoslavia sea una especie de federación donde cada una de las naciones tuviese un poder similar. Esto obviamente a la élite de Serbia no le gustó nada y eso hizo que como que hubiese muchas tensiones. Pero mientras Tito estaba al poder, como su rol en lo que fue la resistencia a Yugoslavia contra la ocupación alemana fue indiscutible, él como que, bueno, se convirtió y aparte también con toda esta cuestión después de que él rompe con Stalin en el 48, toda esta cuestión del enfrentamiento también, tal vez si se quiere, entre Yugoslavia y la URSS. Recordemos que Yugoslavia, a diferencia de otros países eslavos o de Europa del Este, no formaba parte del Pacto de Varsovia, por lo tanto, no era un aliado de la Unión Soviética, sino que era un país neutral. Y todas estas cuestiones, además del indiscutido liderazgo fuerte de Tito, recordemos que también, más allá de todo esto, más allá de que fuese un país neutral y no estuviese, digamos, dentro del Pacto de Varsovia, Yugoslavia seguía siendo un país bastante autoritario y ese liderazgo de Tito lo que hizo fue como que, bueno, más o menos se ordenase el país. Pero después de su muerte y después de todo lo que fue la guerra de secesión en las repúblicas de Yugoslavia, lo que se produjo en Serbia es más que nada como
una situación muy alarmante, como de un vacío de poder muy grande, y comenzaron como a ver, se empezó a ver que existía muchísima corrupción, muchísima negligencia, y todo esto explotó justamente a principios de este año, cuando después de que se cayó el techo de una estación en el techo de una estación de tren, muchos estudiantes universitarios, de vuelta a este actor sobre todo, que habían crecido, digamos, en Serbia, ya no en Yugoslavia como sus padres, comenzasen a salir a las calles y a reclamar justamente para que esta corrupción estructural y esta negligencia por fin finalizara, y sobre todo contra Aleksandar Vučić, que es el actual presidente de Serbia y que es una persona que tiene vínculos muy privilegiados con Vladimir Putin, pero también con Donald Trump. Entonces, un poco que también se encuentra entre medio. Y por último, en Georgia, lo hago ahora brevemente, así llegamos con el tiempo. También fue una ex república soviética en este caso, es un país que se encuentra en el Cáucaso, siempre tuvo como un lugar bastante importante, sobre todo porque es el lugar de origen de nacimiento de Joseph Stalin. Y entonces, bueno, después de que ganó su independencia, empezó a tener como un proceso de democratización bastante irregular. El primer presidente de Georgia fue Eduard Shevardnadze, que fue el ministro de Relaciones Exteriores el último ministro de Relaciones Exteriores de la URSS, que fue ministro de Exteriores de Gorbachev. Y en este sentido, lo que se produjo en Georgia fue, bueno, una primera revolución en 2003 que se conoció como la Revolución de las Rosas, y esta revolución justamente lo que reclamaba era por una mayor democratización. Y actualmente quien ostenta la hegemonía del poder en Georgia es el Partido de Sueño Georgiano, que también es un partido bastante cercano a Moscú, y desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, en marzo de 2023, es decir, un año después de la invasión de Rusia a Ucrania, comenzaron a existir una gran cantidad de protestas en Georgia, sobre todo en contra de una ley que había impulsado el Poder Ejecutivo, que justamente era la ley de agentes extranjeros, una ley que también está vigente en Rusia, que dice que toda organización que reciba financiamiento del exterior iba a ser considerada como, bueno, un agente extranjero, y digamos, esa persona iba a tener como, no esa etiqueta, pero bueno, iba a ser considerada como tal para la sociedad. Entonces, en este sentido, lo que consideraba el pueblo de Georgia es que esta no era solamente una ley para aquellas organizaciones que tuviesen financiamiento externo, sino que a la larga eso iba a resultar, como en Rusia, que se encarcelaran o apresaran a aquellos opositores al gobierno. Y por eso se ve como que muchas veces lo que se ve en estos tres casos es que a veces hay una situación, una ley, una detención de un representante político que un poco es la bolsa, es la gota, perdón, que rebalsa el vaso, y que después como que existe un estallido social muy importante, que en Georgia, por ejemplo, hizo que las personas se congregaran en Tbilisi, que es la capital de Georgia, y allí como que, bueno, muchas veces lo que se veía es que las personas enarbolaban banderas de la Unión Europea, cantaban el himno de la alegría, porque ya como que no era solamente una situación de querer separarse de Rusia, sino también, como es República Soviética, hay una parte de la población que intenta como integrarse a la Unión Europea, y por eso me parecía como interesante poder mencionar esos tres casos, sobre todo entendiendo que la región del Cáucaso, de Eurasia, de los Balcanes es muy compleja, y decidí titular esta presentación como la primavera en los Balcanes y el Cáucaso, justamente porque recuerda un poco en lo que antaño se conoció como la primavera de Praga, o las protestas en el 68 en París, en Francia, porque justamente son como los estudiantes universitarios, los jóvenes, quienes un poco llevan la batuta en estas marchas, en estas manifestaciones, que justamente buscan alcanzar un cambio estructural, que creen que su generación debe ser protagonista de un cambio estructural en sus países y de una democratización real y no irregular, como se estuvo viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Gracias a todos. Bueno, para terminar, tenemos la presentación de María Elena Vizcaichipi, si la pronuncié bien, si no me disculpo. El conflicto en Gaza y su impacto sistémico, una mirada desde la filosofía de Confucio. Malena, No puedo, no empiece sé. tuyo. Sí, no puedo compartir pantalla, pero bueno, no pasa nada. Es irrelevante eso. Bueno, antes que nada, gracias por bueno, permitirme estar acá, a los organizadores, al Instituto Internacional del IRI, o sea, de Relaciones Internacionales de la UNLP, a Gabriel Merino, a Sebastián Yul, a Francisca Siempre Estallano. Bueno, espero que les guste la presentación. Elegí esta temática dado que me parece sumamente importante dialogar desde un prisma filosófico, desde un razonamiento más abocado al sentido ético
y a los valores, dado que el conflicto se ha reactivado en Gaza desde octubre del 2023, constituye claramente una de las crisis más severas del escenario internacional contemporáneo. Aunque localizado geográficamente, sus ramificaciones han alcanzado una escala global afectando estructuras políticas, económicas y humanitarias. En este marco, entonces, se propone integrar una perspectiva, lo que me propuse es una perspectiva ética fundamentada en la filosofía de Confucio como herramienta para reflexionar precisamente sobre el liderazgo y la construcción de una paz duradera. El contexto en que se da el conflicto, bueno, es sabido que el enfrentamiento entre Israel y Palestina posee raíces históricas bastante profundas, arraigadas y de larga data. La escalada de violencia en Gaza ha desencadenado una crisis, como mencioné anteriormente, humanitaria sin precedentes, en el término de que hay miles de víctimas, de niños y niñas principalmente, inocentes obviamente, muriendo en cada momento, ¿no? Cada segundo. Hay un desplazamiento masivo, infraestructuras devastadas, y la comunidad internacional permanece dividida entre quienes respaldan el derecho a la defensa de Israel y también quienes denuncian la desproporción de las respuestas militares. Esto, tristemente, es así. El impacto que se está dando sistémico a nivel internacional, como este conflicto ha intensificado tensiones entre actores claves de lo que es el orden internacional. Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. En el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, las posiciones están encontradas, y estas posiciones encontradas lo que han impedido son resoluciones efectivas, eficaces, reflejando esto claramente una crisis del multilateralismo y la erosión de la legitimidad de las instituciones internacionales, ¿no? Después, este enfrentamiento ha generado una inestabilidad claramente en los mercados energéticos, especialmente en los precios del petróleo, debido a las tensiones en rutas estratégicas como el Estrecho de Hormuz, el Mar Rojo. Asimismo, se han producido también interrupciones en la cadena de suministros globales, y esto muestra una fragilidad económica a nivel internacional. Y ahí entra la filosofía de Confucio y la ética del liderazgo. Al menos lo asocié desde esta perspectiva porque me parece clave el pensamiento de Confucio, atento a que aporta una mirada ética centrada en la virtud del gobernante y del principio de humanidad, REN, ¿no? Este principio REN, que es el principio de humanidad. Confucio sostuvo que la justicia del gran líder influye directamente en la conducta del pueblo. Esto está en las Analectas de Confucio. Su llamado es siempre hacia la armonía, hacia la paz, y esto representa este pensamiento de Confucio que hoy cada vez más se ve en las narrativas y en los discursos a nivel internacional, geopolíticos, del gobierno chino. Es una alternativa ética muy fuerte y muy importante frente a la violencia y a la dominación, ¿no? Esto es lo más importante que se rescata.
En el caso de Gaza, ejemplifica cómo un conflicto regional puede desencadenar alteraciones sistémicas a nivel global. Entonces, desde una perspectiva confuciana, desde la filosofía de Confucio, la paz requiere de liderazgos virtuosos. De hecho, esto siempre ha sido así, cada vez más se ve en el sector político, internacional, en la diplomacia y a nivel empresarial también, cómo están siendo cada vez más consultados los filósofos, justamente porque permiten una mirada más reflexiva, más atenta a la hora de sopesar y resolver los dilemas éticos que se presentan en diferentes problemáticas, ya sea a nivel regional, internacional, empresarial, individual. Bueno, en este caso, este conflicto regional desencadenó una situación global. Y por eso se necesitan liderazgos virtuosos, una cierta sensibilidad moral, un compromiso mucho mayor con el bien común y no el individualismo extremo, sino más bien una mirada ampliada hacia el bien común. Y solo una gobernanza inspirada en estos principios puede propiciar, puede dar un orden internacional más justo, más estable, duradero y por supuesto humano. Así que esa es mi presentación y espero que les haya significado, que los invite también a reflexionar, a repensar, en volver hacia... Yo tenía en el PowerPoint como un árbol y una raíz, ¿no? Donde volver a las raíces, volver a los valores, a los principios humanos, que no son una entelequia que está ahí volando en el aire, sino que si realmente uno se da cuenta y advierte de la importancia de el buen obrar, de la integridad, no es una entelequia, sino que es una ética aplicada y es posible en tanto y en cuanto se vuelva a instruir en esto. Borges ya decía, si la ética se ha perdido, pues bien, volvámosla a enseñar, ¿no? Es así. Es muy importante hoy tener una mirada desde la filosofía, desde la parte ética, ante un mundo totalmente consumista, individualista, que no está viendo o no advierten las repercusiones a gran escala de personas inocentes que mueren por día, a cada minuto, ¿no? De hambre y es tristísimo. Pero bueno, eso no quiero extenderme más, así que esa es mi presentación. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, María Elena. Bueno, dado por cuestiones de tiempo, no voy a habilitar preguntas y respuestas, así dejamos un micrófono. Así dejamos un momento de descanso y habilitamos ya para la última sesión que empezará a las 5:30. Yo simplemente quiero dar unas palabras de cierre. En primer lugar, bueno, agradecer a todos los expositores por tan interesantes presentaciones que nos dejan pensando, a los que nos están escuchando ahora, y obviamente como esto está grabado y va a ser eventualmente subido a las redes para que nos vayan a escuchar. Simplemente, bueno, destacar a medida de lo que vimos en las distintas presentaciones, entender la gran diversidad de procesos políticos que recortan toda la región de Eurasia. Lo hemos visto en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo hemos visto en el caso de las tensiones en Gaza con Israel, lo hemos visto en el caso de, bueno, de Turquía, Georgia, Serbia. Y entendemos esto justamente, y es así justamente por la gran diversidad de actores y la gran diversidad de causas que están afectando. Justamente la complejidad de estos conflictos, y esto se ha demostrado en las presentaciones, nos llevan a pensar que no se puede reducir a una única causa, ni que tampoco debe ser reducido a una única causa justamente
uno diría utilizando conceptos por sus cuestiones de traslación y por sus cuestiones intermésticas. Acá los conflictos son multicausales y de múltiples aristas. Fundamentalmente para destacar, digamos, hemos visto cómo lo que uno puede ser entendido como causas subjetivistas, endógenas, que a partir de procesos de construcción de una identidad nacional, como ha sido la presentación de Arden justamente con las disputas, las diferencias que hay en la cuestión de Nagorno-Karabaj, el Alto Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia, como una cuestión identitaria se puede transformar en una cuestión transformadora. Así como yo digo, si las comunidades imaginadas y las naciones son imaginadas y por lo tanto construidas, también las relaciones entre esas naciones. Entonces, eso también tiene una implicancia interméstica e internacional. Lo hemos visto justamente en la presentación de Lucía, cómo los pueblos, no estoy hablando de los gobiernos, sino los pueblos, son actores de la transformación política y como eso pueden, en algunos casos, apoyar o por otro lado presentar resistencias a los gobiernos y por lo tanto por sus dinámicas intermésticas presionar a nivel extra, más allá de las fronteras, unas fronteras cuyos límites geográficos y simbólicos son porosos también, trascienden su influencia más allá de los países, en la región y en el sistema internacional. O como bien lo ha hecho la presentación de María Elena, bastante ecléctica porque ha abordado las tensiones en Gaza a partir de una óptica confuciana del pensamiento chino, más allá del ejercicio intelectual, nos lleva a pensar de cómo el mundo y los actores del mundo, y acá no solamente me refiero porque nosotros tenemos esta particularidad, tenemos este fuerte sesgo de tradiciones eurocéntricas, de teorías eurocéntricas, de cómo se puede pensar no solamente desde los valores, desde las ideas, y estas ideas, ideas fuerzas, ideas que impulsan cambio, sino justamente también desde otro contexto más allá de la visión eurocéntrica, sino en este caso pensando desde el pensamiento chino. Fuerzas endógenas que son importantes considerarlas, fuerzas endógenas que impulsan la transformación, pero que no pueden ser entendidas de manera aisladas. Y acá entra justamente esta cuestión del sistema, esta cuestión de la estructura, porque obviamente cuando uno habla de estructura habla de las interacciones entre actores, entonces, habla entre las interacciones positivas o negativas de tensión y distensión entre distintas fuerzas consolidadas. Y ahí ya vamos justamente a las presentaciones de Matías y Miguel, claramente reflejados en un caso concreto, obviamente trascendental en el escenario internacional actual, como es el conflicto entre Rusia y Ucrania, de cómo fuerzas profundas, desde la identidad, de la fuerza de la historia, de la fuerza de la estructura del sistema, es decir, de la fuerza de las capacidades que tienen los actores de ese sistema, cómo eso también impacta en el desarrollo de las dinámicas. Entonces, como verán, en distintos ejemplos, en el caso de Rusia y Ucrania, en el caso de Israel y Gaza y los palestinos, en el caso de Turquía, Georgia y Serbia, estas tensiones, esta multicausalidad, estas múltiples perspectivas son parte de las dinámicas que nos compelen a nosotros a entender, a ver y analizar las grandes tensiones políticas que de alguna manera acontecen hoy actualmente en el escenario de la Gran Eurasia. Con eso, bueno, quiero volver a agradecer a los expositores, agradecer a quienes nos acompañaron por las redes sociales, obviamente a las autoridades del instituto por este espacio, y invitarlos en pocos minutos a la mesa de cierre que tendrá lugar a las 5:30. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias. Muchas gracias, en verdad. Muy buenas tardes.